Vamos a analizar la guerra desde el nivel económico. Aunque no se ha querido que se denomine guerra entre Rusia y Ucrania, a nivel económico sí lo es porque involucra a todo el mundo. Eso es fácil de saber y de entender, y por eso vamos a analizar sobre el neoliberalismo y por qué los economistas se equivocan frecuentemente. En los siglos XVII, XVIII y XIX, la física aprendió a utilizar variables, lo que trajo grandes inventos como la radio, los aviones, los autos, los teléfonos, las plantas de producción de energía, y esas son cosas a las que están muy acostumbradas las sociedades humanas. Por otro lado, el progreso en biología y medicina fue impresionante, pero aquí hay diferentes características. Los problemas de los organismos vivos rara vez pueden atacarse mediante constantes todas las variables, manteniéndolas constantes, salvo dos, lo que se llama o se conoce como el criterio ceteris paribus. El problema de los economistas es que la ciencia no ha podido encontrar con eficiencia la fórmula para resolver problemas que no sean ni de pocas variables ni de muchísimas variables, es decir, el término medio entre la simplicidad y la complejidad desorganizada, esto es, llegar a la complejidad organizada. Por eso no pueden anticiparse a explicar de qué depende el precio del gas o cómo prevenir ciclos económicos, porque en todas estas cuestiones hay un montón de variables involucradas y se interrelacionan de forma compleja pero no desorganizadamente. Incluso el análisis estadístico no sirve por sí solo. Por eso se puede recurrir a la ciencia de datos o a la minería de datos, en donde se pueden determinar las variables de acuerdo a patrones y tendencias, pero esta vez definirlas en torno a un factor importante que se debe siempre considerar en estos casos: la geopolítica. En 2014, cuando se celebraron los 70 años de la liberación de Ucrania de los invasores nazis, el país volvió a ser ocupado por una junta neonazi, mientras que el gobierno local se convirtió en un arma de destrucción de su propio pueblo y de preparación al país para una única tarea: una guerra con Rusia. Esto de aquí que digo no es algo que se dijo en 2022 o 2021. Se decía eso en 2015, solo que nadie le paraba bola a esa situación, a ese conflicto. Entonces, desde 2014 también apareció un nuevo aislamiento de Rusia en todos los campos: el financiero, el económico, el político, el social, el informativo y el tecnológico. Pero hoy es un aislamiento impuesto desde fuera, o desde ese año, desde 2014, era impuesto desde fuera. Occidente, era impuesto por Occidente. Occidente, que está representado en primer lugar por Estados Unidos, ha estado promoviendo el aislamiento, intentando lanzar en el territorio de Rusia un nuevo experimento social para terminar de aplicar la terapia neoliberal. La imposición del neoliberalismo en Rusia no es ningún mecanismo pensado para incluirlo en la familia de los países progresistas, ni de las naciones más prósperas. El neoliberalismo es el camino hacia la segura liquidación de Rusia como corazón de Eurasia, como una importante potencia desde el punto de vista geopolítico. El neoliberalismo puede considerarse una técnica de colonización forzada del mundo entero. Con el neoliberalismo impuesto por doquier, nadie se sentirá a gusto, ni siquiera los pueblos de los países que son centro de emisión de las divisas de reserva a nivel mundial. Para Occidente, el principal acontecimiento del siglo XXI ha de ser la derrota del comunismo asiático encabezado por China. Por esta razón, el siguiente blanco de Occidente después de Rusia, cuando no el principal, es China. Y por este mismo motivo, desde 2014 China dejó de ser un mero observador en el enfrentamiento de Rusia y Occidente. Los mandatarios se dieron cuenta que únicamente uniendo los potenciales económicos de los dos estados más importantes del planeta, China y Rusia, se puede poner fin a la democracia universal dirigida y al demencial experimento neoliberal con la humanidad. Por eso se puede ver a Estados Unidos como el vecino cobarde que quiere vencer a su enemigo al que le tiene miedo, que es Rusia, supuestamente creyéndose astuto, haciéndose el buen amigo de Europa a quien ayuda para meter cizaña y hacer que Europa se pelee con Rusia y así sacar provecho. Puesto que se conoce que el hijo de Biden dirigió la empresa de gas de Ucrania, los intereses de Estados Unidos son económicos, para impedir que caiga el dólar. Mi predicción es que la primera afectada será Europa.
En primera instancia, Estados Unidos habrá logrado su objetivo, pero Rusia y China provocarán la caída del dólar y por consiguiente la caída de Estados Unidos.